De Isaías capítulo 55, gloria al Señor. Si todo lo tiene, me responde con un fuerte amén. Amén. Considerando así los versículos 10 y 11, dice la palabra: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Venimos ante tu presencia, Dios mío, pidiéndote que seas tú tomando control de mis labios, de mi boca, de mi mente, de mi corazón, mi espíritu y mi cuerpo, Señor amado. Y que tu palabra que ha de ser predicada en esta tarde, Dios mío, sea para la edificación de cada uno de mis hermanos, Señor amado. Que a medida que se predique tu palabra, tú redarguyas de pecado, tú restaures, tú liberes, tú sanes. Y que así como dice esta palabra, que no torne atrás vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú le envías, Señor. Sostén mi vida, sostén mi cuerpo, sostén mi vientre. Dios mío, yo haré así como tú me has dicho. Te pido que me dé la sabiduría, el denuedo y la autoridad para poder disertar esta palabra como la has puesto en mi mente, en mi corazón, para que este pueblo pueda recibirla, Señor amado, y irse con su copa llena, Jehová. Padre, te damos anticipadamente la gloria, te damos anticipadamente la honra, porque solamente tú te la mereces, varón de guerra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia que está gozosa dice: gloria al Señor. Puede tomar asiento, que no se le vaya el gozo por el asiento. Poderoso Dios, el que vive. Y yo quisiera, gloria al Señor, aleluya, seguir, gloria al Señor, aleluya, con el lema, gloria al Señor, el tema que hemos escogido para este segundo aniversario ministerial: anclados en la palabra. Dile el que está a tu lado: anclados en la palabra, poderoso Dios. Y cuando hablamos de anclado en la palabra, cuando hablamos de algo, aleluya, de una palabra, hablamos de algo que ha existido desde el principio. La palabra es algo que siempre ha estado desde el principio. Tanto así que el Evangelio según San Juan comienza narrando la vida de Jesús, comienza narrando, aleluya, el ministerio de Jesús hasta llegar a su crucifixión y su muerte en cruz. Pero la introducción que nos da el evangelista Juan de Jesús lo introduce como el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, cuando hablamos de verbo, la clase de literatura, por si alguno no, aleluya, asistió a ella, la clase de literatura nos enseña que un verbo es una palabra que le da acción a una oración. Es lo que le da el sentido a una oración. Una oración sin verbo simplemente es un grupo de palabras sin sentido. Una oración que no contenga un verbo no es una oración. Simplemente son palabras que no tienen ningún significado. Asimismo, Jesucristo, que es el verbo, si no está en mi vida no tiene sentido. Puedo tener conocimiento, puedo tener estudios, como hablaba el pastor, pero si no está el verbo, que es la acción del conocimiento que tengo, el conocimiento es en vano. Por eso hay muchos que tienen conocimiento, pero no accionan en el conocimiento que tienen. Por eso cuando hablan, sus palabras no tienen sentido. Cuando vamos a la palabra, vemos que en el principio, en Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra.
Nos dice el verso 2 que la tierra estaba desordenada y vacía, no porque Dios la creó de esa manera, sino porque hay un enemigo de las almas, porque Dios lo que hace, lo hace bueno. Dios lo que hace, lo hace perfecto. El problema es que hay un enemigo de las almas que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, que vino a matar, a robar y destruir. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que vino uno que vino a dar vida y restaurar lo que el enemigo quiso echar a perder. Y viendo que el enemigo había dañado lo que Dios había creado, ahora Dios tiene que buscar la manera de restaurar su creación a su estado original. Tiene que volver a restaurar lo que Él creó para que vuelva a tener el uso por el cual Él lo había creado. Entonces vemos que ¿qué utiliza Dios para restaurar la tierra? Utiliza el poder de su palabra. Sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas de la tierra, y las aguas se separaron. Sean las lumbreras, y fueron creadas. Todo por el poder de su palabra. Aleluya. Porque al él hablar, la tierra reaccionó, obedeció y accionó por causa del verbo que hablaba a ella. Por eso no entiendo que si Dios habla nuestra vida, ¿cómo es posible que nos quedemos en el estado de destrucción en el cual el enemigo nos ha puesto? Porque dice la Biblia que la palabra es viva y es eficaz. Quiere decir que tiene que haber una acción, porque si el Hijo del Hombre os libertare, vamos, ayúdame a predicar. Porque cuando Dios da una palabra, Él es el verbo. Él no está dando una palabra cualquiera. Él está dando una palabra que tiene que provocar un cambio, una acción en la vida del ser humano. Y con el poder de tu palabra, con el poder de su palabra, Dios comienza a crear la tierra y restaurar lo que Él había creado desde un principio. Pero me llama la atención, porque en el sexto día Dios no habló. Dios simplemente le dijo al Hijo y al Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No creó al hombre como creó las aves, ni como creó la luna, ni como creó el sol con el poder de su palabra, sino que ahora se quedó en silencio. Y lo que había hablado por 5 días, ahora Él comienza a tomar una acción. Porque si Dios quiere que yo tome una acción, es porque ya Él la ha tomado. Por eso dice la Biblia que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dios no es como los hombres, ni como los fariseos hipócritas, que hablaban pero no accionaban. Porque hablarlo es fácil, de la boca para afuera es fácil, pero tomar la acción. Por eso cuando usted va al ejército, aleluya, un sargento no puede decirle al soldado que haga algo que él no está dispuesto a hacer. Y como mi sargento dice que lo padeció todo y sin pecado, por eso tengo un sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades, en el cual yo puedo refugiarme. El verbo comienza a accionar y ensucia su mano y comienza a crear al hombre del polvo de la tierra. Y hizo este muñeco, y cuando lo ve dice: wow, tiene tremenda potencial.
con potencial, pero no hay un movimiento. Muchos tienen potencial, pero no entran en movimiento. Le traigo un ejemplo sencillo. Un abanico tiene el potencial de enfriar un lugar, pero si no lo prende, puede estar presente, pero es inútil. Por eso vemos, pues, cuando se repartieron los talentos, aquel que escondió el talento se le dio, porque el Señor vio que en él había potencial de multiplicarlo, porque si no hubiese visto la potencial, no se lo hubiese entregado. Sin embargo, no accionó en la potencial, porque el problema es que muchas veces los demás creen en mi potencial, pero yo mismo no creo en ella. Y ahí es donde hay que empujarlos a entrar a la visión, para que entiendan la potencial y puedan ver lo que son capaces de hacer en la mano de Dios. Dice, Dios creó a este muñeco, al hombre. Creó al hombre. Y dice, ¿y ahora qué hago con él? Está sin vida. Está muerto. No tiene movimiento. No hace nada. No se mueve. Entonces vemos que me llama la atención, porque a la demás creación Dios habló sobre ella. Y lo que mi mente humana, mi lógica humana diría, es que Dios hablaría sobre el hombre para que recobrara vida. Sin embargo, Dios no pronunció una palabra sobre el hombre, sino que respiró en su nariz aliento de vida. Me llama la atención, porque cuando nosotros estudiamos el respirar del ser humano, cuando nosotros inhalamos y exhalamos, pronunciamos el nombre de Yahweh. Por eso dice la Biblia que todo lo que respire, aunque no quiera, aunque diga que no hay un Dios que existe, simplemente al inhalar y exhalar, pronuncia el nombre de Jehová. Aunque tú no quieras decir gloria a Dios ni aleluya, cada vez que tú respiras, tú estás reconociendo a tu Creador. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos, pronunciamos el nombre de Jehová. Cuando Dios, y Dios es el nombre de Jehová, porque Dios le dijo al pueblo de Israel, Jehová es tu Dios. So, Jehová es el nombre de Dios. Y Dios, según Juan, es el verbo. Entonces el verbo no habló, ahora respira dentro del hombre. Primero habló una palabra sobre la creación, pero en el hombre no habló una palabra sobre ellos, sino que depositó la palabra dentro de ellos. Me llama la atención, porque cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 37, vemos que Ezequiel ve un valle lleno de huesos secos en gran manera. Ezequiel ve la potencial que hay en esos huesos. Y dice, si estos huesos se incorporaran, tienen la potencial de ser un gran ejército de guerra. El problema es que están muertos sin vida, sin movimiento. Jehová les
huesos vivirán. Y el profeta le responde: solo tú, Jehová, lo sabes. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, eres Dios y Dios es el Verbo. Y como el Verbo, tú eres el único que tienes el poder de hacer que eso que está muerto entre en movimiento. Jehová le dice: profetiza sobre estos huesos. Y dice Ezequiel que profetizó pues como le fue mandado. Y cada hueso se juntó con su hueso. Pero no solamente se juntó el hueso con el hueso, porque el cuerpo no se compone solamente de hueso. Porque si el hueso se une con el hueso y no hay coyuntura, como quiera no puede haber movimiento. Pues cuando se juntó el hueso con su hueso, entonces subieron las coyunturas, entonces subió la piel, subieron los tendones, y ahora cada hueso no era hueso, ahora era un valle lleno de cuerpos muertos. Hicimos un poquito de progreso, pero todavía no hemos alcanzado el propósito y la plenitud de lo que Dios quiere hacer en este valle. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino a Ezequiel mirando y diciendo: Dios me dijo que profetizara sobre ellos. Yo profeticé sobre ellos, pero como quiera están muertos, como quiera no respiran vida, como quiera no hacen nada. Y hay gente que tú puedes profetizar sobre su vida y como quiera siguen en el mismo estado de mortandad, siguen en el mismo estado de, aleluya, de no movimiento. Entonces Ezequiel habrá mirado al cielo y dicho: Señor, ¿y ahora qué hago con este valle de cuerpo muerto? Entonces Jehová le da una segunda instrucción y le dice: profetiza al Espíritu. Y cuando él profetizó al Espíritu, dice que entró en ellos Espíritu y se pusieron. Porque es imposible que el Espíritu de Dios entre en una vida y se quede como si nada. Por eso cuando yo veo cuerpos muertos sin espíritu, me da a entender que el Espíritu de Dios no está en ellos. La palabra simplemente le pasa por encima, pero esa palabra no ha penetrado el alma, no ha penetrado. Por eso dijo, aleluya, dice la Biblia, que la palabra es viva y es eficaz. No pasa por encima, sino que penetra. Estamos escasos de palabras penetrantes. Hay mucha palabra superficial para mover las emociones. Hay mucha palabra superficial para agradar y endulzar el oído. Pero Dios está buscando a alguien que profetice el Espíritu, alguien que llegue al corazón, alguien que llegue al alma. Mucha palabrería, mucha palabra bonita. Como decía el pastor, mucho instituto, y no es que, hermano, a mí me gusta estudiar la palabra, pero la palabra sin esencia es vana, es hueca, es vacía. Y por eso tenemos muchos que tienen gran conocimiento, pero no hay cambio, porque la palabra le pasa por encima. La palabra no penetra, la palabra no llega al corazón. Por eso Dios tiene que levantar a Talacha, que predique el mensaje, que lleguen al corazón de, aleluya, del ser humano. Y por eso vuelvo pastoral, que te encuentras presente
El detalle es que esta palabra muchos cierran sus oídos a ella. El detalle es que esta palabra muchos le hacen frente. Pero dice que hay de aquel que haga frente al Espíritu de gracia. Y por eso, pastora Norma, cuando usted predica, hay muchos que quizás hacen frente a su mensaje para intimidarla, para que cambie el mensaje, para que afloje el mensaje. Pero Dios te ha dado una palabra que penetra el corazón del pueblo para que puedan discernir lo bueno de lo malo. Porque muchos dirán, Señor, Señor, pero la palabra que te doy te dice que no son de nosotros. Muchos desafían para intimidar, para que no cambie el mensaje. Pero hay para aquel que hace frente si no se arrepiente. Hay un juicio para aquel que desafía la palabra del altar enviada por boca de Jehová si no hay un arrepentimiento. Dios le da la cuerda, pero llegará el momento que la cuerda se acabará. Espíritu Dios de gloria. Y cuando Ezequiel profetizó al Espíritu, instantáneamente aquellos cuerpos recobraron vida, aquellos cuerpos se levantaron. Y me da, aleluya, me gusta, porque no solamente se pusieron de pie, la manera que se pusieron de pie, porque dice que se pusieron sobre su pie un ejército grande en extremo. Dame a entender que la postura que ellos tomaron al ponerse de pie fue una postura de guerra, una postura de que estoy preparado. Hablar una palabra sobre una persona es bueno, pero hay momentos que Dios tiene que llegar al corazón. Hay momentos que Dios tiene que llegar. Hay momentos que tú puedes imponerle la mano. Hay momentos que tú puedes profetizarle. Hay momentos que tú puedes, aleluya, pero si la persona no permite que esa palabra penetre. Por eso Pablo le aconsejó a Timoteo y le dijo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de mano. Ya yo te impuse la mano. Ahora te toca a ti accionar. Ahora te toca a ti entrar en movimiento. Ahora te toca a ti avivar. Porque en el tabernáculo dice la Biblia que el fuego del altar lo encendió Jehová. Pero después que Jehová lo encendió, Dios no iba a bajar todos los días a encenderlo. Ya Jehová lo encendió. Ahora le tocaba al sacerdote mantenerlo. El problema que tenemos de hoy en día es que la gente quiere cena precocinada. Traduzco. TV dinners. La gente quiere una palabra TV dinner. Que tú lo metas en microondas, le das 2 o 3 minutos, lo calientas y no tienes que pasar el trabajo, pastora Eva, de cortar, de sazonar, de cocinar, de esperar. Simplemente lo meto y lo saco y está bien. Y quizás pueda resolver en un momento dado. Pero el detalle es que no hay mejor comida como la que se cocina. Por eso no busque para otra viña. Si usted tiene su casa, no hay mejor comida que la de mamá y de papá. Y hay muchos buscando que
Y después viene empachado, pastora. Y después viene el pastor, pastora. Y como el pastor y la pastora son conforme al corazón de Dios, que aman a las ovejas, quizá en su interior quisiera decirle: nadie te mandó a irte a comerte otra comida. Pero quizás se traga sus palabras y dice: está bien, hermanito y hermanita, siéntate, tómate esto, que esto te va a aliviar. Te voy a hacer una sopita, te voy a dar una palabra para que vayas recomponiéndote. Pero no te acostumbres a la sopita, porque una vez que estés bien tengo que volver a darte la vianda para que no vuelvas a tomar la misma decisión que tomaste desde un principio. La gente no quiere pasar trabajo. Nuestra sociedad que estamos viviendo es que todo nos lo dan a la mano. Ya nadie quiere pasar el trabajo para obtener los beneficios, porque ahora todo es fácil. Y hay gente que Dios le habla hoy y ya mañana piensan que la palabra de Dios es como una comida recalentada, de que me la caliento y me la como. Que Dios va a hablar hoy y ya al instante Dios va a cumplir esa palabra. Y yo quiero decirte algo: Dios lo puede hacer. Dios puede darte una palabra hoy al salir de esa puerta, darte el cumplimiento. Pero la mayoría de las veces Dios nos hace esperar, porque aleluya, cuando Dios nos da las cosas fáciles las dejamos echar a perder. Pero cuando a mí me costó lágrimas, cuando a mí me costó desvelo, cuando a mí me costó crítica, por eso Pablo dijo: de ahora en adelante nadie me cause molestia. Aleluya. El pastor hablaba de David, que Mical lo criticaba y David no le importó, porque diría Mical: tú siempre has vivido en el palacio, pero yo sé lo que es vivir con las ovejas. Yo sé lo que es pelear con el oso y el león. Para ti el palacio es normal, porque siempre lo has tenido. Pero para mí es una delicia. Para mí es un privilegio. Y hay gente que viene a la casa del Señor por normalidad, por rutina, porque siempre lo he hecho, porque de mi niñez me han traído. Pero cuando tú tienes una experiencia con Dios, para ti la casa del Señor no es una costumbre. Para ti la casa del Señor es un lugar que tú dices: yo no merecía estar aquí, pero por su gracia y su misericordia. Y por eso quizás no todo el mundo entiende la adoración del otro, porque quizás tú siempre has vivido en el palacio, pero quizás aquel estaba supuesto a estar muerto, estaba supuesto a estar encarcelado, estaba supuesto su familia a estar destruida, estaba supuesto sus hijos a estar destruidos, pero Dios me dio su mano y nos sacó del lodo. Y la mayoría de las veces Dios nos va a hacer esperar para recibir el cumplimiento de una palabra, para que nosotros entendamos el valor de eso que Dios nos va a entregar. ¿Qué mejor ejemplo tenemos en la Biblia que Abraham? Abraham era un hombre que recibió una promesa
promesa de parte de Dios a sus 75 años. Recibió una promesa de parte de Dios y Dios le dijo: te daré una tierra por heredad y haré tu descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos será tu descendencia. Te bendeciré y serás en gran manera bendecido. Y esa es la palabra que todo el mundo quiere escuchar. La palabra de bendición, la palabra de prosperidad, la palabra de que te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, si mi mente no me falla, en ese capítulo 12, cuando Dios le hace este llamado a Abraham, antes de darle todas esas promesas bien lindas y bien bonitas, le da una instrucción. Y la instrucción que Dios le dio a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. El problema es que muchas veces tenemos audición selectiva. Nuestra audición es selectiva, selective hearing. Que escucho lo que quiero escuchar, pero lo que no quiero escuchar me hago el chivo loco. Que escucho la palabra que me agrada, pero la que no me gusta me hago el que no escuché, el que no oí. Tenemos audición selectiva y es un problema dentro de nuestras iglesias hoy en día, Pastora Jackie, porque hay gente que lo usa con la palabra, que solamente agarra la parte de la palabra que le gusta, pero la parte de la palabra que lo compromete a eso que le gusta no la agarra. ¿Cómo es eso, predicador? Porque todo el mundo le gusta que Dios ama al dador alegre, pero antes de eso dice que demos con gozo y no quejándonos. Para yo poder llegar a que Dios ama al dador alegre, tengo que pasar por la parte que dice que no te quejes y de con gozo. A muchos les gusta lo que dice: tu enemiga mía, no te alegres, porque aunque caí me levantaré, y aunque more en tinieblas voy a ser. Eso a todo el mundo le gusta, pero nadie quiere brincar al próximo versículo, donde dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Para que mi enemigo no se burle de mí, tiene que verme soportar la ira de Jehová. Por eso muchos se molestan, porque cuando les toca la disciplina de Jehová, no soportan, no aguantan. Pero el que aguanta la disciplina, Dios lo trata como a hijo. Y si hijo es heredero, y si es heredero de Dios, es coheredero del Padre. A los padres les gusta la parte de la Biblia que dice: hijo, obedecer a vuestros padres. Pero no nos gusta leer cuando dice: padre, no exasperéis a vuestros hijos. A los hijos les gusta: padre, no exasperéis a los hijos. Pero no les gusta: hijo, obedece al padre. A la oveja le gusta cuando dice que el pastor tiene que hacer su oficio sin quejar y sin con alegría. Pero no le gusta leer antes que dice: someteos a vuestro pastor y sujetaos a ellos, para que entonces lo puedan hacer con alegría y sin quejarse. Todo el mundo le gusta resistir al diablo y huirá de vosotros, pero no le gusta empezar
bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar a las naciones. Pero a nadie le gusta escuchar: sal de tu tierra y de tu parentela. Y te dirá: evangelista, Dios no me ha salido, no me ha mandado a salir de mi patria, pero te ha mandado de salir de la vieja criatura, te ha mandado a salir de la murmuración, te ha mandado a salir de la quejanza, aleluya, te ha mandado a salir, aleluya, de tu vieja manera de vivir. Entonces, para Abraham poder recibir esta promesa, y Abraham poder, me gusta porque no le dice serás bendecido, le dice serás bendición. Tú eres la bendición, tú no cargas la bendición, tú eres la bendición, para que donde quiera que tus pies pisen, ese lugar sea bendecido por ti. Pero para Abraham poder recibir esta promesa, tenía unas instrucciones que seguir. Y el problema es que no nos gusta seguir instrucciones. La naturaleza del ser humano no le gusta recibir instrucciones de otra persona. Siempre pensamos que sabemos hacerlo todo. Por eso usted compra un armario y lo monta, y cuando lo monta le queda virado porque no leyó las instrucciones. Y por eso hay gente que Dios le da llamado y salen al llamado y salen al ministerio, pero cuando tú vienes a ver están torcidos, están turbados, porque aunque había un llamado, había unas instrucciones primero. Y si yo quiero el resultado deseado, tengo que seguir las instrucciones al pie de la letra. Ese es el detalle de Abraham. Porque Abraham obedeció. Abraham salió de su tierra, pero no salió de su parentela. El padre de la fe salió de su tierra, pero se llevó a su sobrino. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la vida de Abraham, que luego fue llamado Abraham, vemos que hubieron cosas en la vida de él que él se hubiera evitado si hubiese seguido toda la instrucción que Dios le dio. Vemos que Abraham sale de su tierra, de su parentela, se lleva a Lot, cometió errores en el camino, mintió, engañó, y a ese se le llamó el padre de la fe. No porque hayas hecho todo bien, sino porque cada proceso que él pasaba y cada error que él cometía, para él era una lección de que no vuelvas a cometer el mismo error. Y cada proceso que él pasaba lo iba capacitando, lo iba enseñando y le iba fortaleciendo su fe para que él entendiera que Dios tenía todo bajo control. El detalle es que le llegó en la desesperación. Como muchas veces nosotros nos desesperamos. Pero hay un refrán que dice que la espera desespera. Y Abraham a los 75 años Dios le habló de que él iba a dar hijos. Y todavía es la hora que Abraham y Sarai no tenían hijos. Pues entonces se le creó la maravillante idea de que toma la concubina para que puedas tener un hijo. Queriendo ayudar a Dios a cumplir su promesa. Cuando Dios hace una promesa es porque ya Dios tiene un plan preparado
nos sentamos y decimos, ¿y cómo es que lo voy a hacer? Dios, antes de decirte lo que te va a dar, ya tiene el plan de cómo te lo va a dar. Pero como ellos quisieron ayudar a Dios, como muchas veces usted y yo también queremos meter la mano en la olla que no somos nosotros los que estamos mediando, y queremos ayudar a Dios. Allá tomó a Agar y tuvo a Ismael, pero había un problema. Ismael no era el hijo de la promesa. Y podía seguir teniendo hijos, pero no iba a llegar al cumplimiento de la palabra porque no era el hijo de la promesa. Usted sabe la historia que después ya hubo un problema, votaron a la mujer, votaron al hijo. Pero yo no quiero entrar ahí, yo quiero entrar ahora que de momento, de repente, a los 100 años, cuando Abraham menos se lo esperaba, cuando Sara menos se lo esperaba, cuando ya a Sara se le había ido la costumbre de la mujer, cuando Hebreo dice que ya el cuerpo de Abraham estaba como muerto, de momento apareció Isaac. Hebreos capítulo 11. Por la fe Abraham, siendo su cuerpo como de muerto, obtuvo hijo de la promesa. Porque muchas veces Dios tiene que permitir que las cosas parezcan estar muertas para poder entonces entregarnos la promesa. Porque si Dios lo hace cuando los recursos humanos pueden hacerlo, entonces no tiene sentido. Pero cuando Dios lo hace y cuando la única explicación es la intervención divina, entonces ni el diablo, ni el infierno, ni el hombre puede llevarse el crédito. Y para que nadie se gloríe, muchas veces Dios permite que la situación parezca ser imposible, que la situación parezca estar muerta. Por eso vemos un Lázaro que, aleluya, pasaron 4 días y dijeron, ya para ese no hay esperanza. Si Dios hubiese venido antes, lo hubiese confirmado la teoría de los saduceos y de los fariseos. Pero como Dios vino a romperle la teología humana, Dios dijo, no lo puedo hacer bajo su reglamento, no lo puedo hacer bajo sus ideales. Tengo que esperar que lo de ellos se expire para ponerlo mío en acción. Y ahora, después de 25 años de espera, 25 años esperando una promesa, nace Isaac. Nació Isaac. Y todo estaba bien. Disfrutaban de Isaac, gozaban con Isaac. Isaac creció, Isaac se desarrolló, y por 20 y pico, 30 y pico de años todo estaba bien. Hasta que llegamos a Génesis capítulo 22, donde ahora Jehová habla nuevamente a Abraham. Y dice que Dios probó a Abraham, y Abraham respondió, heme aquí. Y la Senda sabe que a mí me gusta la expresión heme aquí. Porque cuando yo estudio la escritura, Pastor Jesús, puedo ver que la mayoría, y si no todos, los que respondieron heme aquí al llamado de Dios, no sabían a lo que se iban a enfrentar. Se comprometieron sin saber cuál era la tarea. Cuando vamos a Éxodo capítulo 3, vemos un Moisés atraído por una salsa ardiente. Jehová llama a Moisés en la salsa y Moisés responde,
Dios le dice, te enviaré al faraón para que liberte al pueblo. Y ahí es donde Moisés comienza con él sus 500 excusas y ustedes conocen la historia. Pero el problema es que ya se había comprometido. Vemos un Samuel en primera de Samuel, que cuando Jehová lo llama, Samuel, Samuel, él responde, heme, sin saber cuál era la tarea ni el ministerio profético que Dios había depositado sobre él. Ahora vemos un Abraham que Dios le dice a Abraham, y Abraham responde, heme, aquí, sin imaginar la tarea que Dios le iba a encomendar. Pero dije que el problema del M aquí es que la expresión M aquí es un compromiso. Es, aleluya, una dedicación a obedecer el mandato de Dios. Lo podemos poner equivalente a poner la mano en el arado. Y por eso dice la Biblia que aquel que ha puesto la mano en el arado y torna su mirada hacia atrás no es digno del evangelio de Jesucristo. Ahora con esto no se cohíba en responder al llamado. Pues entonces yo no voy a responder hasta que yo sepa qué es lo que yo tengo que hacer. Es como la gente que dice, ¿me puede hacer un favor? Que muchos te responden, depende de lo que sea. Eso no funciona en el evangelio. Eso no funciona con Dios. Quizá con su prójimo, aleluya, le pueda funcionar. Pero cuando Dios dice, ¿estás dispuesto? Yo no puedo decir, ¿para qué? Yo tengo que decir, heme aquí estoy. No se asusta. Me gusta porque Dios le dice, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, se lo pone aún más difícil todavía. Porque si fuera, toma a tu hijo, pero le pone aún el sentimiento de amor que tiene hacia él. Y le dice, llévalo a tierra de Moria y ofrécelo en holocausto a Jehová. Si sigo leyendo el versículo 3, estoy en Génesis 22, dice que Abraham se levantó muy de mañana en el baldosuano. Dice, el baldosuano, y tomó consigo 2 siervos suyos, y Isaac su hijo cortó la leña y se levantó y se fue. Poder de Dios. No cuestionó, no titubeó, no se enojó, no se quedó llorando toda la noche. Y aunque quisiera hacerlo, no podía, porque ya se había comprometido. Aunque quisiera pensarlo 2 veces, no podía, porque para este tiempo tú dar una palabra, esa palabra tenía peso. No es como ahora que tú das una palabra y tú dices, yo no puedo contar con las palabras de esa persona. Porque hay muchos que dicen, sí voy, y no llegan. Como aquella parábola del que dijo, no puedo ir, y apareció el que dijo que sí que iba, no llegó. Por eso dice la Biblia que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que no seamos como Pedro, que cuando Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos le dijo, uno de entre dos de ustedes no me va a traicionar y me va a negar. Señor, yo no. No, yo no soy. Tuvo más alto concepto de sí mismo del que tenía que tener. Y fue el primero en que cuando Cristo fue crucificado, salió huyendo y lo negó. Por eso hay que conocer cuáles son nuestras palabras. Y dice que él tomó a su hijo, tomó la leña, tomó el fuego y caminó por 3 días. Tuvo 3 días caminando bajo esa presión, bajo ese dolor quizá, bajo ese sabiendo a lo que él iba, diciéndole a su hijo, vamos a ofrecer sacrificio
sacrificio. Y cuando estamos hablando de Isaac, no estamos hablando de un niño de 12 años. Estamos hablando de un hombre de 25, 30 y pico de años, que tenía el conocimiento, que sabía. Por eso cuando subió le dijo: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Pero me gusta porque 3 días de camino, Abraham iba enfocado, no miró para atrás, no se detuvo, siguió caminando firme en una palabra que Dios le había dado. Y cuando llegó al pie del monte, le dijo a su siervo: hasta aquí llegó su travesía conmigo, de aquí en adelante no me pueden acompañar, porque hay procesos que van a pasar con mi prójimo. Pero una vez que yo llegue al pie del monte, hay procesos que yo tengo que pasar las azuelas con. Por eso veo un Jacob que aún le dijo a su esposa y sus hijos: quédense aquí, que yo tengo que subir, porque el que Dios tiene que tratar es conmigo primero. Me gusta porque le dice: quédense aquí. Ay, papá. Que yo iré al muchacho, subiremos, adoraremos y volveremos. Cualquiera diría que Abraham estaba desafiando la palabra de Dios. Cualquiera diría que Abraham estaba retando o planificando desobedecer la palabra de Dios. Pero hay un detalle que me habla el libro de los Hechos capítulo 11, que me habla de los héroes de la fe. Que cuando Abraham dice: nosotros iremos, subiremos y adoraremos, él no está desafiando la palabra. Al contrario, pastor, él está caminando justamente en lo que Dios le había dado. Tú quieres que yo sacrifique a mi hijo en holocausto, heme aquí, aquí está. Tú quieres a mi hijo, tómalo, porque antes de que fuera mío, era tuyo. Hay gente que se engríe de lo que Dios le da, que cuando Dios se los pide de vuelta, se aferran a ellos como niños mimados y engreídos. Sin embargo, el mismo Jesucristo me dice el libro de Filipenses capítulo 2 que no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de su corona, de su vestidura, de su trono, y dijo: heme aquí. Cuando el Padre dijo: ¿a quién envió? Entonces cuando Abraham dice esta expresión de que nosotros iremos, adoraremos y volveremos, él está diciendo: si tú quieres a mi hijo, aquí está, tómalo. Pero dice el libro de Hebreos capítulo 11 que por la fe Abraham ofreció a su hijo, sabiendo que aún de la muerte, aún de la ceniza, tú lo puedes levantar. ¿Sabe lo que estaba haciendo Abraham? Se estaba anclando en la palabra que Dios le había dado, y estaba diciendo: tú me dijiste a mí que me iba a dar no un hijo. Tú no me dijiste, pastora, que me iba a dar un hijo. Tú me dijiste que me iba a dar descendencia como la estrella de los cielos y como la reina de la mar. Me diste uno, pero todavía no he visto la descendencia. Así que si tú lo quieres, tómalo, porque te pertenece a ti. Pero mi fe está anclada en la palabra que tú me diste hace más de 30 años atrás, que yo sé que aunque sea de la ceniza, yo veré esa descendencia.
diciendo, no importa el tiempo que pase, si esperé 25, que espere 25 más no quiere decir nada. Pero yo sé que aún de la muerte Dios lo levantará. Porque Dios nos respalda sus promesas según muchos las tienen por alcance. Y Dios está buscando una fe tan violenta como la de Abraham, como aquella anécdota, pastor, que usted narraba de aquella madre que su hijo murió y Dios le había dicho: todos tus hijos le servirán al Señor, pero uno de ellos murió sin Cristo. Y aquella madre no llegó al servicio fúnebre llorando, aquella madre llegó anclada una palabra, aquella madre agarró un coraje espiritual y fue allá a la calle y le dijo: me hace el favor y te levantas de aquí, porque Dios me dijo que toda mi descendencia, así que aunque sea de la muerte, parece ser que aquella mujer leyó la historia de Abraham. Cuando tú estás anclado en la palabra que Dios te dio, tú no te dejas mover ni por las circunstancias. Tú no te dejas mover por lo que los demás te digan. Por eso Elías le dice: cállate. Aquellos profetas, aquellos hijos de los profetas, porque muchas veces lo que quieren detener tu avance no son los de afuera, son los de adentro, son los que están a tu lado y te dicen: tú sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? Como le dijeron a Pablo: Pablo, tú sabes lo que te... Sí, yo lo sé, callada. Lo que pasa es que tú estás viendo lo que va a pasar. Yo estoy viendo la palabra que Dios me dio. Y Abraham dijo: aunque sea de la muerte, aunque sean de la ceniza, pero mis ojos no se cerrarán hasta que yo vea el cumplimiento de mi promesa. Cuando tú estás anclado en la palabra, no importa lo que la gente te diga, no importa lo que el mismo Satanás diga. Pero cuando yo voy al libro de Mateo capítulo 4, veo que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y dice que habiendo acabado su ayuno, Satanás lo tentó y le dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Dios lo podía hacer, número uno, porque Él es Dios. Número dos, porque había terminado su ayuno. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue: escrito. Cuando yo digo un escrito está, yo me estoy anclando no a mi propio conocimiento. Yo estoy diciendo: ya hay una palabra que Dios aleluya, Dios desde el principio. Y yo me voy a aferrar a esa palabra. Y aunque yo vea todo lo contrario, y aunque yo vea todo lo negativo, escúchalo bien, Satanás, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene del ancla, del verbo, de la boca de Jehová. Porque la palabra que sale de la boca de Jehová no volverá a él vacía. Muchas veces confiamos más en la palabra de los hombres, en la palabra del prójimo. Si nos anclaramos a la palabra de Dios, no importaría lo que digan los demás, porque la palabra de Dios supera todo. Es que ahora viene Satanás. Pues yo también sé lo que está escrito. Y dice que escrito está que si tú te tiras, Él mandará a sus ángeles.
para que te guarden. Hay poder en tu nombre, Dios. Y para que no tengan ningún daño. Sin embargo, Jesús no se intimidó porque Satanás le contestara con la palabra. Porque hay gente que si el diablo le dice escrito está, se echan para atrás. Entonces tú me estás dando a entender que tú realmente no te invades la palabra. Porque Dios le dio una palabra a Adán en el principio. Y si Eva se hubiese anclado a la palabra que Dios le dio, cuando la serpiente le dijo con que Dios dijo, ella hubiese dicho, no, esto es lo que Jehová habló. Pero parece que no escuchó bien la palabra. Y como no la escuché bien, no podía defenderse con ella. Y hay gente que si el diablo se le presenta y le dice, escrito está, se van a tirar para atrás. Y van a salir corriendo. Pero el que está anclado en la palabra dice, sí, pero también escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. De la manera correcta. Y siempre le va a cambiar un detalle, pero lo va a hacer tan sutilmente para que tú no te des cuenta. Pero cuando tú entiendes el poder de la palabra, cuando tú entiendes la palabra que sale de la boca de Dios, tu mentalidad cambia. ¿Cómo te lo compruebo? A través de la historia del centurión. Hubo un centurión que llegó a donde Jesús porque su siervo estaba enfermo. Y Jesús le dice, pues yo iré a tu casa y me sanaré. Pero este centurión dijo, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Este hombre entendía el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque como centurión, como jefe del ejército, él decía, si yo como jefe, cuando doy una palabra, mi palabra tiene autoridad para que mis soldados me obedezcan, ¿cuánto más autoridad tendrá la palabra del mismo verbo? Este hombre no era discípulo de Cristo. Este hombre simplemente llegó buscando milagros de parte de Dios. Y entendió, si tú das la palabra, tu palabra tiene tanto poder y tanta autoridad de que aquel hombre a la distancia será salvo. Sin embargo, ven unos discípulos, pastora Juanita, que cuando estaban en la barca con Jesús, y Jesús se levantó y reprendió los vientos y reprendió la marea, los mismos discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo es posible que el centurión entendiera el poder que tenía la palabra de Jesús, pero los que andaban con Jesús no lo podían comprender? ¿Quién es este? Que le habla el mar y lo obedece, pero el centurión dijo, tú eres el verbo, y si tú dices la palabra, simplemente eso es suficiente para que mi siervo quede sano. Cuando tú entiendes el poder de la palabra, cambia tu mentalidad. Pero también cambia tu vocabulario. Cuando tú entiendes el poder de la palabra, tú entiendes lo que dice, si no me equivoco, el libro del Proverbio, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando tú entiendes el poder de la palabra, tú comienzas a llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando tú entiendes el poder de la palabra, tú comienzas a decirle a tu hijo que está perdido, Dios te bendiga, evangelista. Cuando tú entiendes el poder de la palabra, tú comienzas a decirle a la enfermedad, por sus llagas yo fui curado. Cuando tú entiendes el poder de la palabra, tú comienzas a decirle a la escasez, mi Padre es el dueño del oro y de la plata.
demasiado fe completar este mensaje. ¡Aleluya! Si para yo anclarme en la palabra, yo tengo que saber lo que es un ancla. Cuando te hablo de un ancla, te hablo de un instrumento generalmente de hierro pesado, diseñado para proveer estabilidad y sujetar una embarcación al fondo de la mar. Cuando uno utiliza un ancla, el propósito del ancla es que en la embarcación quede firme. Es evitar de que los vientos y la marea se lleven el ancla de aquí, perdón, el barco de aquí para allá. Por eso me da a entender que el hombre de doble ánimo no está anclado en la palabra. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino, llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Pero cuando yo utilizo un ancla, puede haber viento, puede haber olas, pero mi barca se permanece firme. El propósito del ancla no es detener la tormenta. El propósito del ancla es que en medio de la tormenta tú no te muevas de tu lugar. La gente lo que quiere es que Dios reprenda los vientos. Y hay veces que Dios va a reprender el viento, pero hay veces que Dios se va a quedar durmiendo. Y Dios quiere que tú te aferres a la palabra que Él te habló. Cuando buscan a Jesús, Jesús está durmiendo. Ahí tranquilita, anclada. Y los discípulos, Jesús, pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo es posible que tú estás durmiendo tan tranquilito? Tú no ves los vientos, tú no ves la marea, tú no ves lo que hay a tu alrededor. Tú no ves, gloria al Señor, aleluya, la tormenta. Poderoso Dios. Lo que los discípulos no entendían es que Jesús era el ancla que estaba dentro de la barca con ellos. El ancla no tenía que tocar el fondo de la mar. El ancla estaba dentro de la barca haciendo su función. Lo que queremos es Jesús reprende los vientos. Y Jesús no, yo quiero que tú entiendas a confiar en el ancla. Yo quiero que tú entiendas a aferrarte a la palabra que ya yo te dije. Yo quiero que tú entiendas de que tienes que pasar esto. Por eso cuando Pablo estaba naufragando, Hechos capítulo 27, y dice que brincaron de aquí para allá, y aquel se tiró, y tiraron las cajas, y tiraron las cosas, y todo el mundo desesperado, y Pablo tranquilo. Hay gente que no entiende cómo tú puedes estar tan tranquilo en medio de la tormenta. Porque ellos están esperando a Jesús, el verbo, que reprenda los vientos. Pero tú conociste a Jesús, el ancla, que te mantiene firme en medio de los vientos. Entonces, el propósito del ancla, como dije, no es detener la tormenta. La tormenta va a proseguir. El propósito del ancla es que en medio de esa tormenta yo me mantenga firme, sostenerme. Ahora, el ancla tiene un detalle. El ancla no funciona sola. De nada sirve un ancla si no tiene una conexión a la embarcación. ¿De qué vale que tiren el ancla si no está conectado el barco? Y esto me lleva a la mujer del flujo de sangre. Porque cuando yo veo a la mujer del flujo de sangre, dice
algo. Y esta mujer dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo sería salva y salvada. Me gusta porque cuando nosotros estudiamos lo que es el borde del manto, nos habla del talit. El manto que usaban los sacerdotes, los rabinos. Y cuando ellos utilizaban este talit, a la parte de abajo tenía unos flecos. Y esos flecos es lo que esta mujer se refiere como el borde del manto. Lo que me gusta de esto es que dice que estos flecos eran una trenza de 8 hilos. 8 hilos que hacían una trenza en las 4 esquinas del talit. Esto no era simplemente una decoración. Los flecos del talit dice que era un recordatorio a los israelitas del Torá y de los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Cuando vamos a Números 15:39, dice que os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Me gusta porque Números dice para que cuando lo veas te acuerdes. Pero la mujer de flujo de sangre dijo, si yo tocar, ella no se conformó, pastora, con ver los flecos, porque ella dijo, si lo veo me acuerdo, pero si tengo una conexión con esa palabra va a accionar en mi vida. Y hay gente que se conforma con ver la manifestación, hay gente que se conforma con ver los milagros, pero no están dispuestos a tocar, no están dispuestos a conectarse. Si tú piensas que viendo estás viendo gloria, imagínate cuando te conectes a la palabra. La ley me dice que lo mire y me acuerde, pero yo necesito tener una. Por eso cuando ella tocó el borde del manto, Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, como siempre, perdidos en el espacio. Señor, pero es que la multitud que aprieta. Lo que Jesús le da a entender, lo que pasa es que yo sentí conexión. Lo que pasa es que cuando tú conectas algo al enchufle, hay transmisión de electricidad. Tú puedes coger el cargador y ponerlo al lado del enchufle para que lo veas, pero no es hasta que tú lo conectes que la electricidad se transmite. Y los discípulos veían, pero parece que los discípulos no habían tocado el borde. Los discípulos se conformaban con ver. Los discípulos no habían entrado en conexión con Dios. Me gusta porque esta mujer llevaba 12 años con esta enfermedad. Llevaba 12 años con esta enfermedad. Y cuando ella tocó el borde del manto del maestro, cuando ella tocó los flecos del talit, hubo una conexión inmediata y hubo un cambio inmediato. ¿Por qué? Porque te dije que los flecos se componían de 8 hilos entrenzados, y cuando yo te llevo el número 8 te habla de un nuevo comienzo. Entonces esta mujer dijo, si miro los flecos me voy a acordar, pero si me conecto con ellos mi vida va a volver a comenzar. Mi vida va a volver a comenzar.
ancla puede encajarse en los fondos del mar, pero el barco sigue naufragando. Y hay quienes siguen naufragando porque se han desconectado del ancla, de la palabra de Dios. Bendito Dios. Entonces te hablé de que el ancla necesita una conexión. Pero cuando hablo del ancla, el ancla tiene como cuerpo una caña. Y la caña es el cuerpo del ancla, en donde se unen los brazos al ancla. La zona donde se unen los brazos, aleluya, del ancla con la caña se le llama la cruz. Así mismo como Cristo es el cuerpo, como Cristo es el tronco, y nosotros somos los brazos, y lo que nos conecta al cuerpo de Cristo es la cruz. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora no solamente vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entendiendo este concepto, nos da a entender que no puedo conformarme con que Cristo sea mi ancla, sino que tengo que procurar formar parte del ancla con Cristo. Ahora, lo que hace que el ancla sea efectiva no es su peso. Porque mucha gente piensa que el ancla lo que hace que se sujeta al fondo de la mar es porque pesa, y porque pesa no se mueve. Pero el peso no es lo que hace que el ancla haga su función. Lo que hace que el ancla haga su función se le llaman las uñas del brazo. Y cuando yo voy a 1 Corintios capítulo 12, me habla de que somos un cuerpo, y que yo como brazo no puedo decirle a la uña: no te necesito. Yo como pie no puedo decirle al ojo: yo no te necesito. Me gusta más porque dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, que cuando yo voy a comparar una uña con un brazo, la uña parece ser más débil. Pero Pablo le dijo a los corintios que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El ancla puede tener brazo, pero si el brazo no tiene uña, el ancla no se puede sujetar al fondo de la mar. Las uñas del brazo del ancla son las que son responsables de enterrarse al fondo de la tierra, dándole estabilidad al barco, de manera que si el peso no es suficiente para que el ancla no se mueva, las uñas se entierran. Yo puedo llevar esto de muchas maneras. Te puedo llevar el tabernáculo. Si te llevo el tabernáculo, tú ves las cortinas bien bonitas. Lo que luce son las cortinas, pero sin las estacas. Todo el mundo quiere lucir como cortina del tabernáculo, pero nadie quiere ser estaca para sujetar el fundamento. Todo el mundo quiere lucir, todo el mundo quiere que lo vean.
sin las estacas, lo demás no puede lucir. Lo demás no puede hacer su función. Por eso yo no puedo menospreciar al que me tiene sostenido con su oración, al que me tiene sostenido con su ayuno, porque todo el mundo quiere esto, todo el mundo quiere profetizar, pero ¿dónde están los intercesores? ¿Dónde están los vigías? ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están los que se esconden para que la obra de Dios no se caiga? Cada parte tiene que hacer su función y no puede desecharse el uno al otro. Por eso para yo anclarme a la palabra de Dios, yo tengo que obedecer esta palabra y yo tengo que entender el propósito de la palabra que Dios ha hablado sobre mi vida. Ahora es que yo quiero ir al libro de Isaías. ¿Qué tiene que ver Isaías con todo esto? Porque dije que estoy anclada en la palabra como le estuvo a Abraham, de tal manera que lo que Dios le habló años atrás, él vio el cumplimiento de ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Yo necesito explicarle lo que habla Isaías para poder cerrar este mensaje. Leímos en Isaías capítulo 55, versos 10 y 11, que dice: como desciende de los cielos la lluvia y la tierra y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Es interesante notar que cuando llueve, el agua riega la tierra. Gracias, Señor. Y la tierra absorbe parte del agua de la lluvia. Pero la tierra no absorbe toda el agua de la lluvia, sino que absorbe solamente un 30, un 40% de la lluvia. Y un 60, un 70% de la lluvia no es absorbida y termina en los ríos. Y el agua de los ríos termina en el mar. Pero lo interesante de todo esto es que el nivel del mar no sube. Y esto me lo habla la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 7, que dice: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Entonces mi pregunta es: ¿qué pasa con el agua? ¿Para dónde coge el agua? Y te empecé con la clase de literatura y ahora vamos para la clase de ciencia, para que entendamos que todo lo que habla la ciencia originó de aquí. ¿Qué pasa con el agua? Si va al río y va del río al mar y el mar no se llena, entonces ¿qué está haciendo con el agua? Esto es lo que la ciencia nos describe como el ciclo hidrológico. No se preocupe que con esto yo voy a terminar el mensaje. El ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Es el concepto de que el agua está en continuo movimiento. Porque fue creado por el verbo. Y si fue creado por el verbo, tiene que estar en continuo. No, yo te voy ahora a conectar los principios con el final y nos vamos.
principio el espíritu se movía. Pero cuando vino el Padre y creó al hombre, le dije que ahora no se movía sobre, sino que dentro de el hombre que fue creado del polvo de la tierra. Pero cuando vino Jesucristo y murió en la cruz del Calvario, descendió al Seol, o sea, debajo de la tierra. Dios mío, ¿qué hace? Entonces, en el principio se movía sobre, en la creación se movió en, y cuando vino Jesucristo se movió debajo de la tierra, fue a reclamar lo que le pertenecía. Ahora, ¿qué sucede en el ciclo hidrológico? En el ciclo hidrológico, el calor del sol calienta el agua de la mar. Al calor del sol calentar el agua que está en la mar, cambia su estado de líquido a vapor. Y comienza lo que se llama la evaporación, donde a la hora el agua que había de más en el mar va subiendo no como agua, sino como vapor. El vapor sube, y a medida que sube, mientras más tú subes, más frío se pone. Y mientras va enfriando, el vapor vuelve a un estado líquido y se convierte en gotas de agua. Y las gotas de agua forman nubes. Esto se llama condensación. ¿Qué sucede? Que la nube llega a su capacidad. Y cuando la nube se llena y ya no aguanta más, suelta las gotas de agua y comienza lo que se le llama la precipitación, que es donde llueve, que es donde cae nieve y donde cae, aleluya, granizo. El agua está en constante movimiento. Y a medida que se mueve, cambia de estado, de líquido a vapor, a hielo, a líquido, a vapor, a hielo. Pero lo que me gusta, pastora, es que sea líquido, o sea vapor, o sea hielo, sigue siendo H2O. Sea líquido, sea vapor o sea hielo, sigue siendo el mismo elemento. Por eso la palabra de Dios, sea que se haya cumplido o no esté en espera de ella, o todavía no haya salido de la boca de Dios, sigue siendo palabra. El cielo y la tierra pasarán. No importa en el estado que se encuentre, mantiene su esencia. Cuando te hablo de esencia, te hablo de lo permanente. Te hablo de lo que constituye la naturaleza de algo. Te hablo de lo que es invariable. Por eso es que la Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. Podrá manifestarse de diferentes maneras, pero sí, por eso le dijo Pablo a los Corintios, unos van a
Dios no cambia. Ese es el ciclo por si no te gusta la clase de ciclo. Pero Dios lo deja a través de la palabra. La Biblia lo describe. Entonces dice que así como este ciclo que yo te describí, así como la lluvia y la nieve desciende y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Cuando el agua desciende a la tierra, desciende con un propósito. Que mucho no nos gusta cuando llueve, mucho no nos gusta cuando nieva, pero es necesario entender que quizás yo no lo necesite, pero la naturaleza lo necesita. Y hay momentos que va a haber una palabra que quizás yo no la necesite, pero el que está a mi lado quizás la necesita. Yo no puedo ser egoísta y decir esa palabra yo no la quiero, no la necesito, porque hay momentos que yo necesito una palabra que el que está a mi lado dice ya esa yo me la sé. Como dice mi pastora, quizá no la necesito hoy, pero en una salida que tuve, y me voy a retener el nombre de mi hermano o hermana de la fe, ¡Qué lindo Dios! vi mientras predicaba a uno de mis hermanos de la fe que tomó una palabra, hizo así, se la metió en el bolsillo, y eso me gustó. Porque quizás en el momento no la necesitaba, pero si es lo que nos ha enseñado nuestra pastora, quizás hoy tú estás bien y no necesitas esa palabra, pero tú no sabes el día del mañana que tú tengas que sacar todos los papeles, todos los informes, ¿dónde está esa palabra? Que en el momento quizás la rechacé, que en el momento quizás no la necesité, pero hoy te necesito. Déjame almacenar para los días malos. Cuando el agua desciende a la tierra, sea en forma de lluvia, de nieve, de granizo, lo que sea, viene con un propósito que cumplir. Aquí me dice que el propósito es de regar la tierra, de esparcirse el agua sobre la faz de la tierra. Cuando el agua se riega sobre la tierra, provoca germinación. Riega la tierra y la hace, aunque no quiera, la hace germinar. Y cuando te hablo de germinar, te hablo de que comience a brotar la semilla. Te hablo del proceso de desarrollo. Cuando comienza a brotar, gloria al Señor, aleluya, las hojas, oh aleluya, aleluya, la flor de esa semilla. Pero no puede quedarse en el proceso de desarrollo. El proceso del desarrollo no puede durar para siempre. Al niño usted le enseña a caminar y hay un proceso de desarrollo, pero no puede quedarse en ese aprendizaje para siempre. Tiene que llegar el momento que aprenda a ejercerlo solo. Hay gente que si no es agarrado de la mano de alguien, no sabe caminar. ¿Qué hay que hacer? Soltarlo para que aprenda a balancearse. Y cuando tú lo sueltas, entonces comienza a producir, comienza a dar un fruto, comienza a procrear algo nuevo. Llega a la tierra, la hace germinar y producir, pero luego de un fruto. Y dice que la semilla al que siembra y pan, no le da pan al que siembra y semilla al que come, sino que le da cada uno conforme a su necesidad. Por eso
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. No dice que no volverá, porque el ciclo hidrológico constantemente tiene que estar en movimiento, y eventualmente lo que desciende tiene que. La ciencia dice que todo lo que sube, pero la Biblia dice que todo lo que baja. No volverá a mi vacía. Eventualmente el agua regresa al cielo, pero no sin antes cumplir su propósito aquí en la tierra. Jesucristo, el verbo que te hablé en Juan 1:1, se hizo carne y descendió del cielo a la tierra y se hizo semejante a los hombres. Eventualmente Cristo volvió al cielo, pero no sin antes cumplir su propósito en la tierra, de ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados, para que hoy día usted y yo estemos aquí disfrutando de la redención de nuestros pecados. Es un ciclo interminable. No tiene principio y no tiene fin. Siempre está en constante movimiento. Así es la palabra de Dios. Es eterna. No le busques principio, ni tampoco le busques fin. Porque así como este mensaje, donde comencé terminó y donde terminó comenzó. Por eso dice la Biblia: el que comenzó en vosotros la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día. Porque para ti y para mí tiene fin. Pero Dios dice: desde el principio ya yo estaba en el final, y desde el final ya yo vi tu principio. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no tiene principio, no tiene fin. La palabra de Dios siempre está en acción en nuestras vidas. Y así será la palabra, que no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere. No lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Y cuando lo haga, no simplemente lo hará mediocremente, sino que será prosperada. Si yo me anclo en la palabra, como Abraham se ancló, él sacrificó a su hijo, y aunque no murió, él, aleluya, lo sacrificó porque su mente y su corazón estaba dispuesto a hacerlo. Pero luego él vio la prosperidad del cumplimiento de la palabra en la cual él se había aferrado. Y si hoy tú te anclas de la palabra, yo me anclo de la palabra, yo te diré que tu comienzo será pequeño, pero que tu fin será prosperado. Y que, aleluya, lo que Dios habló sobre tu vida no va a volver a donde Dios hasta que cumpla lo que Dios habló sobre tu vida. Ponte sobre tu vida. Así será mi palabra, que no perdamos otra cosa. Ayúdanos, Padre, a aferrarnos a tu palabra.